Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Seguramente la mayoría de la sociedad argentina no tiene ni claro ni presente cómo se construyó un pensamiento distinto en la posguerra, después del segundo enfrentamiento global, donde los triunfadores, que se llamaban aliados, establecieron el mundo de hoy. En Potsdam y en Yalta dividieron el mundo e inmediatamente entonces aparecían dos posturas. Una, que era la entonces Unión Soviética, y otra que era el triunfante Estados Unidos, de socios con lo que quedaba de Francia y con Inglaterra, su padre, o su madre, para mejor expresarnos, histórica. En el medio de esto, nosotros éramos víctimas de las dos guerras. En la Primera Guerra Mundial, en Buenos Aires se usaron trajes de papel, porque todo lo que llegaba desde el mundo textil era importado, eran casimires ingleses que se traían en la Argentina para hacer los trajes. Empezó el conflicto mundial, nos quedamos sin telas, y allí entonces se desarrolló la capacidad local para la industria textil. En la Segunda Guerra Mundial le dimos de comer a los que estaban en guerra, pero no nos podían pagar la guerra que terminaban de hacer. En la Argentina nace entonces el pensamiento distinto y distante de aquellos que se habían repartido el mundo, que entre otras cosas crean el Fondo Monetario Internacional, imaginariamente, supuestamente, de ayuda. Y Perón dijo entonces: hay que construir algo distante de uno como de otro de los imperialismos que ahora, después de haber ganado en sociedad, se van a enfrentar y van a pelear para ver quién de ellos se queda con el manejo territorial y global. No hay que olvidarse de las negociaciones de la Alemania de Hitler con la Rusia de Stalin. No hay que olvidarse de las posibles sociedades que hicieron después de la posguerra con todos los sabios alemanes que se llevó a Estados Unidos para su desarrollo atómico y bélico. Terminado ese conflicto, los sabios que se fueron a Estados Unidos y los que se llevaron a punta de pistola para la Unión Soviética le permitieron a dos potencias hacer un desarrollo nuclear. Pero hubo otro tercer país que fue elegido por los alemanes que no querían ir a ninguno de los dos, y fue la Argentina. Y entonces empezamos un desarrollo atómico paralelo a Estados Unidos y a Rusia. Y fuimos el cuarto país en el mundo en tener el desarrollo atómico. Por supuesto que era una decisión política hacer una bomba atómica. Nunca se pensó en eso porque siempre el desarrollo atómico de Perón fue a los efectos de utilizarse para que la humanidad tuviese ese potencial, no para destruirse, sino para crecer. Y hubo, como de costumbre, un sabotaje de la Marina, que recibía órdenes de Londres, en la famosa isla Huemul. ¿Por qué digo todo esto? Porque da la sensación que la construcción de ese pensamiento, que era el pensamiento de la tercera posición ideológica, distante de la derecha y de la izquierda, no solamente no lo terminaron de aprender, sino que la contracultura peronista, cuando se dieron cuenta que no podían voltear a esa multitud mayoritaria del país, empezaron a penetrar y a desvirtuar el concepto propio de lo que Perón había creado. Y entonces es muy común hoy escuchar que alguien que se dice peronista diga sí porque la derecha, y alguien que se dice peronista diga sí pero la izquierda, sin darse cuenta que izquierdas y derecha nacieron de ese conflicto mundial, en su pleno desarrollo, digamos, y que se turnan en el mundo. La derecha siempre izquierda y la izquierda siempre derecha, en todas partes. Fracasa uno y viene el otro.
que esto era una cosa diferente, distante de los dos. ¿Pero por qué era distante de los dos? Porque había instalado dentro del pensamiento político algo que no tenían los dos proyectos materialistas: el materialismo dialéctico del marxismo y el materialismo capitalista, y que era la parte espiritual del ser humano, porque Perón dice: el hombre vale por lo que es decir, pone en la escala de valores al ser humano como tal. Entonces, dice a su vez, se trata del yo interior para el nosotros colectivo. Se trata, pues, del desarrollo humano a los efectos de vivir en comunidad organizada. Y dice de dónde venimos, volteando también la teoría del liberalismo de derecha y de izquierda, que hablaba de la civilización judío-cristiana. Dice, no, venimos nosotros del pensamiento de los griegos, del derecho de los romanos y de la fe de los cristianos. Y hace una síntesis valorativa de donde parte una nueva ideología y una nueva doctrina, que llegó a ser universal porque hoy se debate en las universidades, pero que no es todavía comprendida por los propios peronistas. Y como no se la defiende porque no se la entiende, y no se la entiende porque no se la enseñan bien, y no se la enseñan bien porque hay intereses para que esto ocurra, la gente cree que el problema es de derecha y de izquierda. Y la verdad es que el problema es la derecha y la izquierda, porque son los que no han sabido resolver los temas de la humanidad. Y como no lo resolvieron porque ganaron la guerra y se volvieron a pelear, el mundo vive de conflicto en conflicto, y hoy tenemos a la imaginaria abanderada de la izquierda de la Unión Soviética, una Rusia capitalista, a la abanderada de la China comunista, una potencia capitalista, y nos damos cuenta entonces cuál es el verdadero documento de identidad de los imperialismos. Todo imperialismo, cuando sale de su frontera, o todo nacionalismo, cuando sale de su frontera, se traslada y se transforma en un imperialismo. Entonces el internacionalismo que propone la izquierda termina destrozado por los intereses egoístas y chicos de las casas matrices, llamémoslas así. Entonces uno va a Rusia y habla con los de Rusia, y los rusos le dicen, no, acá no hubo nunca comunismo. Acá lo que hubo fue un socialismo que no llegó a ser comunismo. Uno va a China y dice, no, lo que pasa es que vinieron los revisionistas y voltearon a Mao, y entonces ya la revolución... Es decir, en todas partes pasó lo mismo. Disfrazados con otros nombres, saquémosle la etiqueta de izquierda y derecha, si ustedes quieren, y digamos que terminaron de ganar la guerra y se pelearon entre ellos. Y entonces, cuando Perón construye ese pensamiento de una doctrina con contenido espiritual, es la única en el mundo que establece un principio de construcción humana, porque no habla de la plusvalía y de la lucha de clases, habla de la fusión de clases, dice menos pobres y menos ricos. No dice que tenemos que ir a destrozar a la clase rica para transformar después en una minoría a la conducción de eso que se transforma en la burocracia del Estado, que en Rusia, por ejemplo, termina siendo la mafia rusa. Y en China terminan siendo los 20 millones de millonarios que manejan al resto de los supuestos comunistas. No, Perón dice menos pobres y menos ricos. Y entonces, que esa bandera de la realidad hace que los opinólogos que se disfrazan y que dicen estar de un lado o del otro, terminan de confundir a la sociedad. ¿Pero por qué? Porque después de darse cuenta de que no podían contra el peronismo, se produjo lo que se llama el entrismo, por izquierda y por derecha. Y entonces se disfrazan con la camiseta y confunden a todos. Y aquí empieza la gran explicación. El peronismo terminó con la pobreza en la Argentina. Sin embargo, se oponía a la Iglesia Católica. No, se oponía a la jerarquía de la Iglesia Católica. ¿Y por qué se oponía a la jerarquía de la Iglesia Católica? ¿Saben por qué? Porque se acabó la mendicidad, se acabó ese poder cuando un día las sociedades
que armaban las damas de beneficencia de la iglesia, que eran las señoras de la oligarquía nacional, se encontraron con quien asumía el rol de compañero del presidente, que era Evita, y le dijeron: usted es muy joven, señora, para ser la responsable de presidir nuestra fundación. Evita llegó llorando y cuando Perón la vio le dijo: ¿qué te pasa? Me contestaron esto: si no me dejan ayudar a los pobres. No te preocupes, dijo, y armó la Fundación Eva Perón. Y entonces, cuando se terminaron haciendo el verdadero desarrollo de la justicia social, primero fue ayuda social y después fue justicia social porque había independencia económica, se encontró con la oposición de la iglesia. ¿Y quién más se opuso? El Partido Comunista. ¿Y por qué? Si se estaba dándole al que menos tenía más cosas. Mire, que no me escuche nadie, porque le estaban gritando, entre comillas, lo que voy a decir, los clientes. Sí, los clientes al Partido Comunista y los clientes a las jerarquías eclesiásticas de la Iglesia Católica. Y entonces, en 1955 estaban todos juntos, con Londres atrás, y los aviones decían Cristo vence, y masacraron al pueblo en la Plaza de Mayo bombardeándola. Y masivamente se retiraron de los templos católicos los peronistas, sentidos, porque todos recordaban que Perón y Evita habían establecido la enseñanza religiosa en las escuelas porque eran devotos de la fe católica, pero las jerarquías eclesiásticas habían echado al pueblo del templo. ¿Y sabe cómo terminó esto? Un militante de esa idea, un sufriente de aquel tiempo, un integrante de ese pensamiento peronista, se sentó en el trono de Pedro y no lo pueden aceptar. No pueden bancarse que tengamos un papa peronista. Ni se lo banca Estados Unidos, ni se lo banca el poder mundial, ni se lo banca, por supuesto, la oligarquía de nuestro país. Ni tampoco los sectores de la izquierda. Qué notable, ¿no? Ahora, ¿por qué nos pasa esto? Porque finalmente hubo una claudicación de nuestra clase dirigente que no supo explicar con claridad conceptual de qué se trataba el camino señalado, diferente a los proyectos existentes. Y entonces gritan: esta es la derecha. ¿Cuál derecha? La que sentó a Massa como presidente de la Cámara de Diputados, que viene de la UCD, la que puso al vicepresidente de Cristina. ¿Qué vale la derecha? Esta es la izquierda. ¿Cuál izquierda? La que hizo a Biskin o a cualquiera de los dirigentes en la historia política, funcionarios del peronismo, o hoy diputados, como el titular de la CTA, que vienen del PC. ¿De qué hablan? ¿De qué cosa están hablando cuando hablan de derecha y de izquierda? ¿De qué hablan? ¿Por qué no se explican con claridad? Y que dicen que tuvieron que tomarse el único tren que representaba el pensamiento mayoritario del pueblo, que no lo entendía mucho la gente porque no estaba para entender estas cosas, pero que terminó con los conventillos, que no existían villas, y que en 1955 se llenó el país de villas. Sí, hoy se llaman barrios populares, hay más de 4.000. Y entonces, cuando no había personal que hiciera el trabajo en las casas de aquellos que trabajaban, venían los extranjeros a hacer ese servicio, porque en la Argentina todas las mujeres que hacían ese trabajo habían empezado un escalón más. Le habían regalado una máquina de coser o habían tenido un paso más hacia esa movilidad social ascendente. Y entonces, ¿qué pasó? Había todavía una casta que estaba allí dando vuelta, que era la casta militar. Y tocaron el timbre todas las veces que pudieron. Sí. Y los famosos militares que levantaban la teoría que habían aprendido en la Escuela de las Américas,
tenían sociedades con dirigentes del Partido Comunista en la Argentina en pleno golpe de Estado de Videla. ¿De qué hablamos? ¿De qué derecha y de qué izquierda? ¿Qué cosas dicen? Por eso se acerca Navidad y créamelo, Perón estableció la Navidad más feliz del pueblo argentino. Feliz Navidad.